Muy buenos días a todos, qué bueno tenerles acá. Esta mañana tenemos un grupo de universitarios y profesionales en campamento. ¿Y cuánta falta hace? No sabía que trabajaban tanto esta gente. Vamos a felicitarlos cuando regresen. También tenemos un grupo de maestros de Pinares que nos acompañan ya por segunda vez. Estamos muy contentos de que estén acá. Nos alegra tenerles con nosotros. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Nehemías. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 11. Y antes de ir allá vamos a tomar un tiempo para orar. La dirección del Señor en el estudio de esta mañana. Oremos. Señor, estamos delante de ti esta mañana, necesitados, Señor, de tu palabra, necesitados de ti. Quiero rogarte, Padre, que nos hables hoy, que tu palabra pueda obrar en nuestro corazón. Señor, que esta mañana pueda ser una mañana de aprendizaje, pero no solo de aprendizaje, sino una mañana de decisiones, una mañana de compromiso contigo. Ayúdanos, Señor, a caminar delante de ti, a entender tu voluntad, tu deseo para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos en el capítulo 10 y vimos cómo el pueblo del Señor, después de haber estudiado la palabra de Dios, después de haberse arrepentido de sus pecados, se comprometieron con el Señor y decidieron hacer un documento y firmarlo delante del Señor, en donde ellos se comprometían a obedecer al Señor y a vivir para Él. Y esta semana he escuchado a muchos hermanos acercarse y decir, mira, este es mi compromiso que he hecho con el Señor, este es mi plan. Y qué bonito poder tomar decisiones de honrar al Señor en cosas específicas en nuestra vida. Ahora, un recordatorio importante es que al Señor debemos cumplirle todo lo que le digamos que vamos a hacer. Porque para el Señor es muy importante que si usted toma un compromiso con Él, lo cumpla, ¿verdad? Así que ánimo si usted hizo su plan y puso las áreas en las cuales quiere trabajar. Yo quiero animarle a ser fiel en cumplirle al Señor. Vamos a ir a Nehemías capítulo 11. Nehemías capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Nehemías capítulo 11 y vamos a leer versículo 1. Dice, y habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y del versículo 4 en adelante empieza a decir los nombres de las personas que se movieron y de las familias que se movieron para Jerusalén. Vamos a pensar un poquito acerca del destino. ¿Qué era moverse para Jerusalén? En el libro de Ageo, donde estudiamos hace un par de meses atrás, vimos cómo el pueblo reedificó el templo a través del gobierno de Zorobabel, ¿verdad? Se reedificó el templo. Entonces, Jerusalén ya tenía terminado su templo. Años después, a través de Nehemías, el Señor lo usó para reconstruir la muralla. Así que Jerusalén tenía ya el templo, tenía murallas,
Pero también en Nehemías capítulo 7 nos dice cómo era la ciudad por dentro. Nehemías capítulo 7, versículo 4. Dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces era una ciudad que tenía su templo, que tenía sus murallas, pero que estaba con poca gente adentro. Y las casas no habían sido todavía reedificadas. Y una ciudad podrá tener su muralla, podrá tener su templo, pero si no tiene gente, no es una ciudad exitosa, una ciudad grande, porque lo más bonito de una ciudad es su gente. Y Jerusalén no tenía gente. Así que por esa razón ellos están haciendo el compromiso de moverse para Jerusalén. Ahora, de pronto si yo preguntara esa mañana, ¿cuántos quisieran ir a vivir a Jerusalén? ¿Ah? Vemos las fotos y decimos, bueno, yo me apunto. ¿A dónde, no? Sin embargo, vamos a pensar en ese tiempo, ¿cómo estaba Jerusalén? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? ¿Cuáles eran las condiciones? Vamos a ir al libro de Ageo para pensar en las condiciones en que estaba el pueblo en ese tiempo. En Ageo capítulo 1, versículo 3 al 5. Ageo capítulo 1, versículo 3 al 5. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Eso es muchos años atrás, antes de que Nehemías viniera a reconstruir la muralla, antes de que se edificara el templo. Ellos ya tenían sus casas edificadas. Ellos ya se habían asentado, habían reconstruido sus casas. Y mira qué nivel habían llevado. Dice en el versículo, perdóneme, Ageo 3 acá. Versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas, ¿qué dice? Artesonadas. La idea era forradas de madera decorativa. Puede imaginarse el nivel, ¿verdad?, de esfuerzo que ellos tenían ya en sus casas terminaditas, lindas. Ellos tenían ya una vida, muchos años de estar viviendo en sus casas. Entonces el hecho de moverse a habitar en Jerusalén para muchos era dejar su casa terminada. Su casa que ya, en donde ellos estaban cómodos, pero dejaban su casa para ir a vivir a Jerusalén. Y como estudiábamos, Jerusalén todavía no tenía las casas reconstruidas, entonces era dejar su casa. Mira, solo el que tiene casa entiende lo que significa dejar su casa. Y es duro. Nadie quiere dejar su casa. Es difícil dejar su casa, pero ellos, por obediencia al Señor, para reconstruir Jerusalén, para hacer de Jerusalén esa ciudad santa que Dios quería, dejaron sus casas, sus comodidades. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, ¿cierto? ¿Dónde es nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Dónde está nuestra casa? En los cielos. Sin embargo, nos aferramos a nuestra casa aquí. Y no queremos movernos.
Pero esta gente dejó su casa para obedecer el llamado e ir a Jerusalén, a reconstruir Jerusalén, a servir en Jerusalén, en la ciudad santa. Por otro lado, podríamos pensar que Jerusalén, como ya tenía murallas, era una ciudad muy segura. Pero no era así. Vamos a ir a Nehemías capítulo 7. Nehemías capítulo 7, en el versículo 3, dice: Nehemías 7, versículo 3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Cuando pensamos en la muralla de Jerusalén y en puertas cerradas y en guardias, nosotros pensamos seguramente Jerusalén era una ciudad muy segura, pero es todo lo contrario. Jerusalén era una ciudad a la cual muchos querían destruir. Cuando usted entra a una ciudad donde hay muchos policías y hay barrotes en las casas y serpentinas y cerca eléctrica, no es porque sea segura esa ciudad. Cuando la gente ve esas casas llenas de barrotes, dice: wow, qué casa tan segura. No, tiene todos esos barrotes porque es muy inseguro. Y así era Jerusalén, tenía su muralla, tenía puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenía muchos enemigos que querían destruir Jerusalén. Así que el pueblo no se estaba moviendo a una ciudad más segura. Estaba moviéndose a un lugar más difícil, donde había más conflicto, más peligro, hacia Jerusalén, por obediencia al Señor. Muchas veces nosotros en el servicio a Dios estamos buscando nuestra comodidad y nuestra seguridad. Pero la comodidad del cristiano y la seguridad del cristiano está en Cristo Jesús. Y un día vamos a llegar a casa allá, donde vamos a estar seguros por la eternidad. Pero aquí en esta tierra no se trata de buscar nuestra comodidad ni nuestra seguridad. Ellos asumieron el reto, la responsabilidad de levantar Jerusalén y se movieron a Jerusalén. Ahora vamos a ver la actitud con que lo hicieron. Dice en el versículo 7, capítulo 11, versículo 1, nuevamente. Dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Todos los jefes del pueblo decidieron moverse a Jerusalén. Era la capital, así que ellos decidieron ir a vivir allá. Ellos dieron el ejemplo. Fueron los primeros en moverse. Luego sigue diciendo: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Por un lado vemos la actitud de los líderes del pueblo. Los líderes del pueblo simplemente se movieron para Jerusalén. Se fueron allá. Ellos sabían que como líderes no tenían otra opción que ir a morar en Jerusalén. Dentro del pueblo echaron suertes para que uno de cada 10 se moviera hacia Jerusalén. Sin embargo, en el versículo 2 dice que también la actitud del pueblo fue bendecir a aquellos que habían decidido ir. Primer principio, creo yo, acá en cuanto al liderazgo bíblico que vemos en el versículo 1, es que el líder debe ser el primero. El líder debe ser el ejemplo.
Los primeros que se movieron a Jerusalén fueron los jefes del pueblo, los líderes. Son los que dan el ejemplo en el servicio, en la entrega. Yo he estado pensando acá, en nuestra iglesia, ¿quiénes deben ser los líderes de la iglesia? Los que hablan mejor, los que saben más la Biblia, los más populares. ¿Quién debe ser el líder? El líder es el que da el ejemplo en el servicio, el que va adelante. Eso es liderazgo bíblico. Una persona que modela en su vida el deseo de obedecer al Señor, que deja su comodidad, su seguridad para obedecer al Señor. Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Le dice a Timoteo, mira lo que le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, escucha esto, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Quiero ser yo un líder en la iglesia? ¿Quiero ser un líder yo en el ministerio, en la obra del Señor? ¿Qué necesito entonces? Ser, ¿qué? Ejemplo. Ahí está el liderazgo bíblico, ser ejemplo. Nosotros queremos liderazgo en nuestra casa, ¿no? ¿Qué necesitamos para tener liderazgo en nuestra casa? Ser ejemplo, ¿verdad? Muchas veces algunos dicen, mire, pastor, mi esposa no me sigue. Sea ejemplo. Allí está el liderazgo bíblico, ser ejemplo. Y vemos que los líderes de Jerusalén fueron ejemplo. Ellos fueron los primeros en ir. Ahora, no solo fueron ellos, sino que 1 de cada 10, o sea, el 10% de la población, también fue escogida por suerte para ir a Jerusalén. Ahora, en Nehemías 11:2 nos dice que también lo hicieron, que el pueblo bendijo a los que lo hicieron de manera voluntaria. Y es que nosotros debemos ser obedientes a la voz del Señor y ir cuando el Señor nos envía de manera voluntaria. Ahora, quiero que pongamos atención cuál fue la reacción de los que quedaban. Dice el versículo 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Los que quedaban ¿cómo? Animándoles a que ellos fueran. Eran sus vecinos, eran sus amigos. De pronto ellos pudieron tomar otra actitud y decirle, ¿sabes qué? No te vayas a Jerusalén. Hay mucho peligro. Aquí te necesitamos. Pero esa no fue la actitud. La actitud fue, vayan. Quiero que pensemos un momento en cuanto al mandato que el Señor nos ha dejado como iglesia a nosotros. La Biblia dice en Mateo 28:19, por tanto, ¿qué? Ir. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La Biblia nos dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El mandato del Señor ha sido que nos movamos. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuál es nuestra actitud ante ese llamado del Señor de ir? ¿Tenemos nosotros la disposición que hubo en el pueblo de Israel de poder dejar su hogar, su comodidad, para ir a servir al Señor a otra ciudad? ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice que va a ir? ¿Le animamos como hizo el pueblo de Israel? ¿Les animamos a ir? En Génesis capítulo 1
el Señor les dijo a Adán y a Eva que llenaran la tierra, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Pero en Génesis capítulo 11, los hombres dijeron, vamos a hacer mejor una torre, ¿verdad? Por si nos dispersan. Nuestra naturaleza pecaminosa es hacia lo contrario, no es hacia ir, es hacia hacer una torre, hermanos, hacia hacer una torre, aún en la iglesia. Para muchos, el mandato del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones no ha sido algo serio, no ha sido algo que tomamos en serio. Sin embargo, para el Señor es algo muy importante. La obra del Señor no crece si no estamos dispuestos nosotros a movernos. No hay crecimiento si no vamos, si no dejamos nuestra casa y nuestra seguridad para ir, y si no animamos a los que deciden ir también y los apoyamos. Para mí el ejemplo supremo de misiones es Jesucristo. Él estaba lleno de gloria, ¿no? En la presencia de Dios desde la eternidad, recibiendo alabanza, siempre. Sin embargo, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo se hizo carne y ¿qué? Habitó. Eso es misiones, es dejar su casa y venir a vivir a otro pueblo. Y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús nos ha dado el ejemplo. Eso es para nosotros. Debemos de estar dispuestos a dejar nuestra casa, nuestra seguridad, para ir a hacer la obra de Dios. Y debemos animar a otros cuando Dios levanta en ellos ese deseo de ir. Eso fue lo que hizo el pueblo. Vamos a ver ahora, volviendo a Nehemías, como les decía, del versículo 4 en adelante empieza a ver la mención de las personas que van, ¿verdad? De cuáles eran sus funciones. Entonces vamos a leer algunos versículos para entender. ¿Cuál fue el grupo de gente que fue? Dice en el versículo 4. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Ellos son, como familia, son guerreros. Entonces eran hombres fuertes que fueron a hacer esta función de cuidar Jerusalén. De pronto alguno me va a decir esta mañana, yo soy de esos, de los guerreros, pero los guerreros son los que cuidan, ¿verdad? No los que pelean dentro de la iglesia. Luego en el versículo 10 dice que fueron los sacerdotes también. De los sacerdotes, Edaías, hijo de Joiarib, Jaquín. Versículo 15 dice de los levitas, Semaías, hijo de Azub. En el versículo 17 habla de los cantores. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf. El principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias en el tiempo de la oración. En el versículo 24 aparece otro hombre que era colaborador del rey, dice, y Petaías, hijo de Sebasabael, de los hijos de Sera, hijos de Judá. Estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Entonces vemos que para levantar Jerusalén, esta ciudad santa, no solo fueron los sacerdotes o los levitas, sino que vemos diferentes tipos de personas sirviendo, mudándose para levantar Jerusalén. Una ciudad, la ciudad santa, no solo necesitaba a los sacerdotes, necesitaba a cada parte del pueblo. A veces cuando pensamos en la parte del ministerio, pensamos que el ministerio solo lo puede hacer el que predica, el que canta, el que hace dramas.
Pero la verdad es que todos somos necesarios en la obra de Dios, y cuando pensamos en las misiones también todos somos necesarios en la obra del Señor. Cada uno de nosotros es parte. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo ejemplifica la iglesia como un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Y habla de las diferentes funciones y por qué todos son importantes. 1 Corintios 12, 12 al 21. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿a dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y así como era necesario que para que Jerusalén se levantara, viniera una diversidad de gente, que hiciera diversidad de cosas, para hacer de esta ciudad una ciudad hermosa, también en la iglesia. Para que como iglesia podamos crecer y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, también es necesaria esa diversidad. Diversidad de dones, de talentos, de personalidades. Y la Biblia dice que somos un cuerpo. Ahora yo quiero que pienses un momento. Si nosotros somos un cuerpo, estamos entonces funcionando todos. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo no funciona? Cuando una parte del cuerpo solo nos acompaña, pero no está cumpliendo su función, ¿qué pasa con esta iglesia? Cuando el 30% de la iglesia está trabajando y el 70% de la iglesia solo nos acompaña, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese cuerpo? Acompañar no es suficiente, ¿cierto? Necesitamos participar todos. Porque entonces el cuerpo no puede funcionar correctamente si no estamos participando todos. Y no se trata de que todos vamos a predicar aquí enfrente, o que todos vamos a estar en el coro, o que todos vamos a estar en las puertas, pero todos podemos hacer algo por el reino de Dios. Todos. Yo quiero que pienses en un grupo casa. No todos dirigen las preguntas, pero una persona puede mandar un mensaje para ver si van a llegar. Una persona puede ir a visitar al que está enfermo dentro del grupo. Una persona puede invitar a nuevos. Una persona puede recibir a los que están llegando por primera vez y hacerlos sentir en casa. Y ves cada uno de nosotros trabajando. Todos podemos ser parte. Todos Dios nos dio una personalidad, nos dio dones, talentos, experiencias para que participemos en la obra del Señor. Cuando el Señor le dijo a la iglesia, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas, ¿qué dice? Las naciones, a todas. Yo creo que Él está hablando en serio.
Y yo creo que Él sabía que podíamos. Cuando yo leo la vida del apóstol Pablo, él dice que tenía que ir a Roma porque había llenado el evangelio todo ese lugar, y que quería ir a España porque había llenado el evangelio todo ese lugar en su tiempo. Ellos habían predicado el evangelio por todas partes, en su generación. Se puede, pero necesitamos involucrarnos todos en la obra del Señor. Todos somos necesarios, todos. Somos un cuerpo, y si no estamos participando, entonces el cuerpo está paralizado. No sé cuántas manos esta mañana están paralizadas del cuerpo de Cristo acá. ¿Cuántos pies están paralizados? Necesitamos ser parte de la obra del Señor. Para terminar, para nosotros, la iglesia de Jesucristo es una iglesia misionera. Mira, hay personas que dicen, mi iglesia no es misionera. Bueno, la iglesia de Cristo es misionera. ¿O es que el pastor es muy misionero? No. El fundador de la iglesia la hizo misionera, y si no la hacemos misionera, entonces no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia que está en movimiento. No es una iglesia que está construyendo una torre para vivir todos juntos acá. Es una iglesia que está abriendo nuevas iglesias, enviando misioneros, moviéndose. Ahora, para llegar a ese punto, nosotros necesitamos empezarnos a movernos desde adentro. No vamos a ir a abrir una iglesia a otra ciudad cuando no estamos dispuestos a ir a predicar el evangelio al otro lado de la calle. Comienza en lo que nosotros hacemos, en nuestro grupo casa. Si en mi grupo casa, yo no quiero que mis hermanos nunca se vayan del grupo a abrir otro grupo, yo quiero que se queden conmigo. ¿Qué actitud tengo entonces? Como la de Génesis 11, hagamos la torre. Pero el lugar donde siempre vamos a estar juntos, ¿dónde es? ¿Dónde? En el cielo, ahí vamos a estar siempre juntos. Pero aquí en la tierra vamos a estar siempre de misiones. Este es nuestro trabajo aquí. Entonces, si el grupo crece, necesitamos abrir nuevos grupos. Las misiones empiezan desde adentro de la iglesia, desde aquí adentro. Si el Señor levanta a alguien dentro de la congregación que quiere ir a abrir una iglesia, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Escuché de varios grupos que estaban orando que no se fueran algunos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces, hermanos? Que el Señor los use. Animarlos, eso es lo que hizo el pueblo. Los bendijo para que fueran. Dios quiere que vayamos a otros hogares, a otras ciudades, a otros países. Ahora la pregunta es, ¿quién irá? En la Biblia hay varios ejemplos acerca del llamado de Dios a ir a otro lugar. Uno de ellos fue el ejemplo de Jonás. El Señor le dijo, yo quiero que vayas a Nínive. Y Jonás dijo, no voy, me voy para el otro lado. Por otro lado, el Señor también le preguntó a Isaías y le dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le va a responder al Señor en cuanto al llamado de ir? Yo quiero animarle a poder decir al Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy yo. Y mi casa, que la cuide otro. Y mi comodidad, pues tú me la vas a dar en el cielo. La palabra dice en Salmo 16, en tu presencia hay, en una casa grande con toda la seguridad, hay plenitud de gozo. No, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
No hay nada mejor que decirle, Señor, aquí estoy. Haga con mi vida como usted quiera. Yo estoy dispuesto a ir y a ser parte activa en el desarrollo de tu obra.